en el último café vamos a hablar de este gran tema. Desde la pandemia a esta parte hemos tocado distintos temas que parecen ser como neurálgicos, ¿no? Como que son transversales a la pandemia, que salen de la agenda sanitaria, que tienen obviamente íntima relación, pero no es expresamente sanitario. Y tiene que ver en este caso la presencialidad en las escuelas. Claro, y son poquitos los lugares, fíjate, donde la presencialidad ha vuelto. Y a esto hizo referencia el presidente Alberto Fernández, que dijo: los distritos con clases presenciales están jugando con fuego, el fuego va a quemar a la gente, haciendo referencia sobre todo a Mendoza, a Córdoba, a la ciudad de Buenos Aires, bueno, que son algunos de los lugares donde la presencialidad, luego de los 9 días de confinamiento, volvió. Vamos a charlar sobre este tema con dos especialistas en educación. Con Alejandro Castro Santander, le vamos a dar la bienvenida. Alejandro, buen día. Hola, buen día, amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Un placer. Y también con Juan María Segura, otro especialista amigo de educación también de Telero Federal. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Encantado Bien. de estar acá nuevamente. Igualmente. Bueno, ayer lo que mencionaba Mercedes, agregar Salta también, que en este último regreso a partir del día de ayer ha decidido regresar a la presencialidad prácticamente en toda la provincia, algunas otras de manera heterogénea. Lo cierto es que primero Trota fustigó a Ciudad de Buenos Aires, en el día de hoy lo hizo contra el gobernador Schiaretti con declaraciones, y el presidente Alberto Fernández también marcando esa decisión como errada de haber regresado a la presencialidad. Son declaraciones que tienen mucho del tinte político, pero también que hablan, ¿no?, del momento en que se está viviendo en la educación y la política en la República Argentina. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Seguimos con la palabra con la que comenzamos en marzo del 2020, incertidumbre en definitiva, sí, ¿no? Y estos comentarios que, como bien decís, tienen más de pulseada política a veces que otra cosa, lo único que hacen es aumentar esa incertidumbre, esas dudas, esas inquietudes, la ansiedad, sí, que venimos nombrando tanto, y no aporta absolutamente nada a lo que necesita la gente, que es caminar con cierta seguridad, con ciertos indicios, porque tenemos que seguir transitando la vida, tenemos que seguir los chicos en las escuelas, la gente trabajando, pero frente a esta pulseada, bueno, es muy complicado dejar a la gente conforme, nunca la vamos a dejar conforme, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís, Alejandro, y lo sumo a Juan María también. Cuánta incertidumbre y cuánta... Los papás en las casas ya no saben qué hacer. Por ejemplo, acá en Córdoba, viste que mando a mis hijos, que no los mando, que si no los mando le ponen inasistencia, además tampoco tienen las tareas, porque los docentes es imposible que se repartan en 10 partes. Es complicadísima la situación. Sí, yo creo que es muy complicada y yo creo que adicionalmente se suma a la complejidad de esa logística o ese hábito interrumpido, ¿no? Se suma la gran irresponsabilidad con la que la clase política está hablando abiertamente de este tema. El presidente de un país no puede estar en el afán de estar intentando convencer a algunos actores políticos de otro espacio, no puede hablar de que la gente se va a quemar. Me parece que no estamos en condiciones de poder aceptar que el presidente haga esas manifestaciones. Me parece una tremenda irresponsabilidad. Además, me parece que si hay un responsable de la gestión deficiente de la provisión de vacunas al país, ese es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el que ha encabezado, desde efectivamente que la pandemia apareció aquí en el país en marzo del año pasado, es el que ha liderado la estrategia de provisión y distribución de vacunas, y hasta hoy ustedes se meten ahora en el monitor de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, tenemos menos de 3 millones de personas en Argentina vacunadas con 2 dosis. Entonces, a ver, lo último que querríamos es que el presidente estuviese haciendo esas manifestaciones y en vez que se esté ocupando de que lleguen 40 millones de dosis, no de a 2 millones, porque de a 2 millones no vamos a lograr nada. Entonces, yo lo que diría es, necesitamos un poquitito más de silencio por parte de los actores políticos responsables de la gestión de esta pandemia y de la provisión de vacunas, y necesitamos entender que esto en el corto plazo o en el corto / mediano plazo
está resuelto justamente para evacuar esa incertidumbre que no podemos llegar a evacuar. Juan, yo te agrego las declaraciones, y en ese sentido te pido una opinión sobre el ministro de Educación, de Nicolás Trota, porque parece que van en el mismo sentido. Uno, el presidente, puedes coincidir o no, pero tiene la posibilidad de políticamente estar expresándose sobre este hecho. Ahora, ¿es necesaria la opinión política del ministro de Educación en este sentido contra los distritos que han decidido la presencialidad? Yo creo que en la situación de conflicto política que se verificó en el anteúltimo DNU, en donde la Ciudad de Buenos Aires decidió no cerrar las escuelas, allí ya se vio que en realidad la opinión del ministro no necesariamente es relevante para la decisión política del jefe de Estado, porque en el mismo día el ministro había dicho una cosa y la había comprometido públicamente, y esa misma noche apareció publicado en Boletín Oficial un DNU que decía lo contrario. Entonces lo que yo diría es, lo que diga Trota, no por ser Nicolás Trota una persona de cualidades particulares, lo que diga el ministro de Educación Nacional, por las atribuciones que tiene y por las características que este gobierno le está dando a su gestión, en realidad no es muy relevante. Alejandro, ¿qué opinas sobre ese tema? Sobre el ministro, sus dichos, sus decisiones, los mismos gobernadores. Lo que pensamos en general de los responsables de las políticas públicas que nos tocan, ya no están a la altura de los acontecimientos. Hay mucha improvisación, más allá de que está bien, no es bueno hablar con el diario del otro día, ¿no? Pero en general lo que uno ha visto en la gestión ha sido mucha improvisación, mucha pulseada, volvemos a esto, la mezquindad por ahí de ese enfrentamiento sin sentido, no mirando el bien común, a lo mínimo, ¿no? Pensando en la ciudadanía, y si no, un poco como quedo yo posicionado frente a cada situación. Nosotros lo que insistimos siempre es que se gobierne a partir, en estos casos, sobre todo de crisis, que se gobierne a partir de la evidencia, que es lo que tenemos. Uno mira permanentemente lo que se viene investigando, por ejemplo, de muchísima gente desde el CONICET, desde las universidades, y también se puede ver con mucha claridad, nosotros lo hemos visto concretamente con investigaciones en la mano, presentado a funcionarios y presentado a ministros de educación como si no les conviene la rechazan, la meten en un cajón. Y entonces eso es muy peligroso, sea temas educativos o sea temas de salud. Por ejemplo, datos que uno tiene cuando se le pregunta, los padres opinan, está muy bien, no deja de ser una mirada subjetiva. Esta encuesta que tomó Poliarquía, por ejemplo, 76% de los padres consideran que sus hijos perdieron nivel de aprendizaje. Es una subjetividad, tiene mucho que ver porque los padres están con los chicos, pero hay que preguntarle también a los docentes a la hora de evaluar. El 50% de los padres dice que sus hijos aumentaron la ansiedad, aumentaron el estrés. El 65% aseguran que disminuyó la motivación por aprender. A ver, no dejan de ser subjetividades, hay que unirlas luego a la evidencia, ¿no? de datos más concretos. Y lo mismo pasa cuando uno mira una investigación muy interesante que hicieron desde San Juan, tomando los últimos días, a ver qué pasaba con los chicos. ¿Son contagiadores o no son contagiadores? O sea, tenemos los datos que van surgiendo, hay que mirarlo nada más, del Ministerio de Salud de la Nación, donde van poniendo día a día cuál es el impacto. ¿Y qué se encontró, por ejemplo, este investigador cuando lo mira? Dice, del grupo 1, que serían los chicos de nivel inicial y de primaria, se habían contagiado el 0,35%, ¿no? de los casos. Y en el grupo 2 representaban casi el 3%. ¿Qué pasaba cuando uno los llevaba a cifras concretas? Los chicos de nivel inicial y la primaria, si uno quiere respetar en los semáforos, porque para algo los pusimos, ¿no? Los chicos de nivel inicial y de la primaria estaban en amarillo y los chicos del secundario estaban en rojo furioso. Los voy a sacar un poco de este tema que tiene que ver con la política, que tiene que ver con las declaraciones, como para hablar un poco de lo que se está en algunos distritos pensando, ¿no? El tema de la evaluación del primer trimestre. En algunos conceptual, sin esa calificación numérica. La pregunta es, ¿hace falta la evaluación?
corresponde por cómo se ha dado este primer trimestre, es necesaria y si está bien conceptualizarla en vez de cuantificarla. Yo creo que la evaluación como proceso de reflexión para poder establecer objetivos inmediatos a partir de ese proceso reflexivo siempre es útil. Sí. Ahora, si pensamos en la evaluación como un mecanismo que premia o castiga y que en base a eso, claro, y eso redunda en una nota, bueno, no sirve de nada, pero no servía de nada tampoco, claro, antes. Eso lo te iba a decir. Entonces, ese pensamiento no tiene mucho que ver con la pandemia actual, digamos, eso se mantiene. Eso se debería mantener, y en todo caso, la reflexión que ocurra ahora tiene que tener otros ingredientes, porque la vivencia del intercambio entre docentes y alumnos ha sido distinto. Absolutamente. Ha sido distinto, y yo creo que eso se puede perfectamente acomodar a lo que fue la vivencia de la familia. Mira, yo creo que acá hay el sistema educativo está negado a aprender cómo debería funcionar en base a la experiencia del sistema de salud mundial. El sistema de salud mundial frente a la pandemia ha hecho 2 o 3 cosas bien claritas. Número 1, se ha manejado con evidencias, como bien decía Alejandro. El sistema de salud se maneja con evidencias y está permanentemente recalibrando estrategias en base a esas evidencias. O sea, las comparte, las recupera y después las utiliza para decidir. Sí, perdón que me estabas interrumpiendo. No, está bien. Lo que pasa es que nos queda poco tiempo. Quería escuchar a Alejandro también con respecto a este tema de la evaluación, nada más. Dale. El tema de la evaluación, un tema siempre conflictivo, nunca lo terminamos de arreglar. Por lo que significa, ¿no? Porque es valorar y no nos ponemos de acuerdo en los valores, ya tenemos un problema. Pero el tema en general es así, ¿no? Es lo que estamos hablando. La evaluación tiene que estar, forma parte de un proceso educativo. ¿Lo necesitamos para qué? Para ir monitoreando, para ir viendo cómo vamos, no hay otra. Ahora, ¿qué peso le vamos a dar? Eso ya es otro tema. Por eso, fíjense que cuando empezó todo esto, el primer gran error del ministro de Educación de la Nación fue decir, no es momento de evaluar, sino de aprender. Sí, nosotros le decíamos, o sea, necesitamos evaluar justamente para mejorar el aprendizaje, para ver qué está pasando. Entonces, si ya de entrada no tenemos muy claro cuál es el sentido, ahora, no hablamos de calificación en el sentido frío, claro, que lo hemos mirado, que como bien decía recién, ¿no es cierto?, no desde la mirada punitiva, sino desde la mirada de entrega de información para ir mejorando ese proceso. Si lo vemos en ese sentido, lo necesitamos justamente el primer trimestre para poder seguir como corresponde los trimestres que nos quedan. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo dijimos, armar el proyecto curricular institucional. Cada escuela tiene que repensar cómo va a seguir trabajando. Se habla hoy de fusión de asignaturas, se habla del tema de los tiempos que se le va a dedicar a cada cosa. Bueno, a ver, que cada uno se ponga de acuerdo, pero que sí le entregue mucha claridad a los estudiantes y a los padres, claro, que en definitiva hoy son los colegas, ¿no? Son los aliados para que esto funcione. Muy bien. Una cosita muy chiquitita, yo veo que la música nos está tapando, pero una cosita muy chiquitita. Yo creo que la evaluación, así como el operativo Aprender acá se discontinuó el año pasado y probablemente tampoco se implemente este año, también se discontinúan en todos los países los operativos de medición de calidad de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que vamos a tener dificultad para compararnos con otros países. Ahora, eso no tiene que desactivar nuestro interés por entender dónde está parado cada segmento educativo, cada jurisdicción y cada grupo de estudiantes y escuelas. Nunca va a haber sido tan importante la evaluación para saber dónde está parado cada grupo a partir de este problema. Muchísimas gracias, muy interesante las opiniones de Alejandro, de Juan María. Es un placer siempre tenerlos por aquí conectados en este segmento. Gracias a ustedes, buen día. Muy bien. Igualmente, gracias.